Hola, hoy os voy a enseñar cómo colorear un dibujo en la calle una vez que hayáis terminado ya el dibujo a lápiz y a rotulador. Me he venido aquí a la zona de Azca, en Madrid. Me he traído mis acuarelas y dos estuches con lápices, pinceles, básicamente pincel de agua, que es lo que voy a utilizar aquí durante este coloreado. Como veis, ya tengo el dibujo acabado. Eh, Como el objetivo de este vídeo no es el dibujo en sí, sino el coloreado, pues lo he acabado ya a lápiz y a rotulador. Veis que es una panorámica de esta zona peatonal de Azca. Y entonces ahora voy a empezar ya a colorearlo en la calle con pincel de agua. Voy a empezar por el cielo. Para el cielo he echado esta gotita de azul que veis aquí, es de un tubo de pintura para que sea un poquito mayor la cantidad de pintura que haga. La mezclo con un poquito de azul cobalto. El original era azul cerúleo, entonces hago una mezcla de azul cobalto y azul cerúleo. Como veis, lo he echado con mucha agua porque quiero de momento hacer un cielo uniforme. El trozo de cielo que se ve es pequeñito entre los edificios, entonces tampoco me interesa hacer un cielo muy complicado, y como veis en la foto, pues el cielo que hay es bastante uniforme, un cielo azul despejado. Entonces mi objetivo es simplemente rellenar toda la parte de cielo con ese color, mezcla de azul cerúleo y azul cobalto, como os he dicho, y que quede lo más uniforme posible. Voy reservando los edificios y voy reservando también la grúa, aunque la grúa, como veis, se transparenta un poquito, las barras de la grúa, a través de ellas se ve un poquito el cielo, pero de momento lo voy a siluetear un poquito para que se vea bien la forma, y luego ya veré si le doy algún toque de azul por dentro de las barras. El objetivo en este primer coloreado del cielo es que quede lo más uniforme posible. Puede que quede un poco claro esta primera capa porque lo estoy dando con mucha agua, pero prefiero que quede un poco claro a que me quede con manchones y con restos del trazo del pincel. Para eso, como os digo, el truco es hacerlo con mucha agua, como un 80% de agua y un 20% de pintura. Crear suficiente cantidad, puesto que la zona que estoy dando es bastante amplia. Entonces, como veis aquí, cuando me equivoco un poquito con el azul y me meto en el blanco, pues si rápidamente con el dedo le dais un poco, lo quitáis, pues os puede ayudar a corregir eso. Ahora lo que voy a hacer es hacer un gris. He cogido un poquito de azul con un resto de rojo que tenía y creo un azul así un poquito intermedio, neutro, para dar toda la zona del suelo. El objetivo, básicamente, el método que voy a seguir más o menos es ir dando primero las grandes superficies de color en un tono muy claro, que es este tono que estoy dando, gris, por ejemplo, en el suelo, ir llenando todas las grandes superficies de un tono muy claro. Una vez que ese tono esté ya un poco seco, pues voy dando sombras, voy cambiando un poquito de tono en algunas partes, pero lo fundamental es que en una primera etapa del dibujo quede todo cubierto de unos tonos más o menos así muy claritos, de distintos tonos de grises, del azul del cielo, los tonos de los edificios, y que consigamos que quede cubierto de color todas las superficies grandes, para luego ya en una segunda fase ir dando detalles sobre esas superficies claras y ir añadiendo detalles y volúmenes a partir de eso. Podríamos empezar haciendo cada edificio de su color, con sus detalles y eso, pero primero
eso llevaría mucho tiempo, y segundo, siempre quedaría algunos espacios blancos entre los colores que queda un poco raro. A mí personalmente me gusta más rellenarlo todo de un tono suave y luego sobre ese tono suave que ya no se vea el papel, excepto en las zonas que sean blancas de por sí, y a partir de ahí ya ir haciendo los detalles del dibujo. Voy dando el gris en toda la parte del suelo, y ahora voy a hacer un color así también grisáceo, pero veis que le añado un poquito de amarillo. Todos estos colores los voy haciendo un poco en base a los anteriores, porque ya el color del suelo prácticamente ya lo he dado en todas las partes que tenía que darlo y ya no me va a servir. Entonces aprovecho esos restos de color para, añadiéndole un poquito de amarillo, crear un tono parecido de intensidad, pero con una variante de color un poquito diferente, como sería esta zona de la Torre Picasso, que la voy a dar en un color un poquito amarillento. Este color, cuando seque, va a quedar prácticamente blanco, pero sí que va a tener una pequeña dominante de amarillo que lo diferencia de otros grises. De esta forma, diferencio bien un edificio de otro. La masa principal del edificio se diferencia unos de otros por la dominante de color que tenga, y quedan todos más o menos en el mismo tono muy clarito, pero con una pequeña diferencia de tonos grises. Este gris que estoy creando para este edificio de aquí en segundo plano es un poquito más verdoso. Como veis, tiene más o menos la misma intensidad que el del suelo o que el de la Torre Picasso, pero se diferencia porque tiene un tono un poquito diferente de color. Básicamente los tonos de los edificios en el dibujo urbano son muy parecidos. No suele haber edificios amarillos, edificios rojos, así muy intensos, sino que suelen ser tonos muy suaves, tonos color piedra o color ladrillo, tonos así muy pálidos. Entonces, por eso es por lo que estoy dando todos estos tonos grises, que voy cambiando un poquito de color para que dentro de la misma intensidad de pintura en todos los edificios pues haya diferencia. Este otro, que es el Hotel Canopy, que hay aquí en la calle General Perón, pues voy a darle un tono un poquito más marrón. Aquí interesa en esta primera etapa que los colores sean muy uniformes y muy claros, para que luego encima pueda dar otro color más intenso. Si este color, por ejemplo, de este edificio lo diera muy intenso, con mucho pigmento, pues tendría un color que quedaría un poco mejor, porque quedaría muy intenso y llamaría la atención, pero encima de ese color ya no podría dar sombras, ni volúmenes, ni nada. He creado ahora otro tono de gris un poquito más anaranjado para este edificio de aquí detrás de la grúa, y lo fundamental, según mi punto de vista, es conseguir tonos parecidos de intensidad pero con distinto color para los distintos edificios, y creo que es más importante eso que el hacer el edificio exactamente en su tono concreto, porque además los edificios no son uniformes, no son una forma así simple sin detalles, sino que luego tienen balcones de distintos colores, tienen algunas zonas de un color, otras de otro, y luego hay sombras, etcétera. Entonces, lo fundamental es darle un tono más o menos base, que sea un poquito tirando a naranja, tirando a verde, tirando a azul, y sobre eso ya, al darle los detalles en distintos colores, pues ya le damos la personalidad al edificio. Voy a crear ahora un color gris neutro para empezar a dar a este edificio de aquí, que es totalmente negro. Este no lo veis en la foto porque está un poco más a la izquierda, pero es de unos cristales oscuros bastante intensos. Entonces pues empiezo dándole este gris y luego ya lo intensificaré con un poquito de azul oscuro o verde oscuro.
Aprovecho este color gris que he dado para algunas zonas de oscuridad que hay dentro de unos túneles que hay aquí. Y como veis voy aprovechando siempre los restos de color que voy haciendo para hacer distintas zonas de todo el dibujo. Aquí estoy dando un gris un poquito más intenso que el del suelo sobre este bordillo. Y la idea es ir aprovechando restos de colores para dar los tonos que sean parecidos y luego ya sobre lo que quede de ese color ir dándole una tonalidad de color para hacer un tono distinto. Ahora ya estoy empezando con la zona de parque, de bosque, bueno, de árboles que hay por aquí, y empiezo con un verde claro como base, que luego ya iré intensificando para algunas zonas de sombra y eso. Los árboles los hago como una masa de árboles, no identifico un árbol de otro porque es una zona muy pequeñita y no merece la pena meterse en detalles. Luego ya sigo con otros elementos de vegetación que hay, como estos arbustos, estos setos de aquí, los que hay en el piso superior. Y luego unos setos que hay aquí en esta planta, detrás de los asientos. Todo esto es una primera capa que luego ya encima pues le iré dando un color verde más oscuro para hacer las sombras. Ahora voy a hacer un tono más rojizo con un poquito de caldera y un poquito de siena tostado y lo diluyo bastante. Y este color lo voy a dar en la parte de tierra de los jardines para que se vea que toda esa parte superior de algunas zonas como estas jardineras pues tienen un poquito de tierra. Este color lo diluyo un poquito también para que no quede tan intenso y voy a darle a otro edificio de aquí. Al ser un edificio más pequeño lo puedo dar un poquito más intenso porque si diera este color tan intenso en un edificio grande quedaría muy llamativo, pero en los pequeños sí se puede dar un poquito más de intensidad y así destacan un poquito más y se equilibra un poco las masas de un edificio con el otro. Aquí voy a hacer con este tono también las rayas que hay en el suelo. Delante de la Torre Picasso, ahí toda esa zona de ahí, esa plaza de ahí está coloreada en gris y ocre o caldera más o menos. Y voy a imitar un poco todo ese dibujo del suelo. Y ahora voy a crear un azul oscuro con un ultramarino y un poquito de violeta y voy a ir rellenando las partes de cristal oscuro que hay en este edificio de la Torre Picasso, que es toda la entrada, el arco este de entrada que tiene. Todos estos cristales, al estar más iluminada la parte de fuera que la de dentro, pues reflejan un poco la oscuridad que hay dentro. Y voy haciendo también todas las líneas verticales de los cristales de la Torre Picasso. Como veis, el número de ventanas que he hecho en la Torre Picasso no coincide exactamente con el original, pero tampoco me importa mucho porque realmente es algo que no se va a poner nadie a contar las ventanas que hay y a ver si falta alguna, es simplemente dar la impresión de que hay unas ventanas verticales de un edificio que continúa hacia arriba, que no sale en el dibujo, y crear un poco esa textura, esa imagen que tiene del edificio para que se entienda cómo es, independientemente del número de ventanas que tenga. O sea que no os obsesionéis tampoco en dibujar siempre todo el mismo número de balcones que hay en la realidad y eso, sino que quede un dibujo un poquito armonioso y que se reconozca y que dé la impresión de que hay esos elementos, pero tampoco tiene que haber exactamente el mismo número de elementos que veis en la realidad.
aprovecho este color oscuro para dar toda esta zona de aquí. Este es un edificio que está en obra, está en construcción, entonces solo se ven las vigas y a través de las vigas se ve oscuridad dentro del edificio. No es un edificio acabado, no tiene ventanas ni nada, simplemente las vigas al desnudo ahí y el interior. Entonces crear una estructura así en cuadrícula para dar esa idea. Y luego voy a hacer estas bolas, son unas bolas que están hechas por unos listones metálicos y dentro son transparentes. Con esto ya vamos teniendo todas las superficies principales del dibujo más o menos rellenas. Quedan algunos detallitos, como veis, las figuras, por ejemplo, están todavía sin rellenar, pero la idea es rellenar lo principal. Por ejemplo, me quedaba aquí esta barandilla de los dos pisos que hay a la derecha, pues lo voy a hacer con un color un poquito ocre, un ocre amarillento, un poquito de momento para empezar. Y voy dando todas las partes de los bancos y todo eso. Veis que es un color parecido en intensidad al resto de los tonos que he dado de fondo, pero un poquito diferente, entonces lo aprovecho también para otras zonas del dibujo, como esta barandilla que hay aquí en primer plano. Y, y bueno, más o menos ya con esto estaría una primera etapa cubierta. Voy a dejar que se seque del todo el dibujo para poder dar ya luego otros tonos por encima. Esto es un poco la imagen. Veis que ya ha cambiado un poquito la luz porque el sol se ha puesto un poco por detrás de Torre Picasso y estoy ya en sombra en vez de en sol, pero voy a aprovechar esta visión que tiene un poquito más de sombra ya con el sol oculto por detrás de la torre para ir dando las sombras en el dibujo. Para las sombras he creado un tono con un poquito de violeta y azul ultramarino y voy a colorear con este tono por encima del color que ya había dado, que ya está seco del todo y no se mezcla, pues le añado esta capa de violeta bastante diluida y con esto voy creando la zona de sombra. Como el sol está por detrás de la Torre Picasso, pues asoma un poquito por la izquierda la parte de luz, pero toda la parte derecha del suelo está un poco ya en sombra. Luego, a través de la torre también el sol crea un poquito de sombra en esta parte del suelo, aunque la zona del pasillo está todavía con luz porque el sol asoma un poquito por la derecha del edificio de Torre Picasso. Entonces se ven sombras, por ejemplo, aquí en esta parte de las personas, dan un poco de sombra hacia la derecha y esta sombra también sigue, como veis, los puntos de fuga y la perspectiva que sigue el pasillo y todas estas zonas de aquí, pues lo mismo perspectiva la siguen las sombras también. Todas las sombras van hacia el punto de fuga que está como a mitad del dibujo. También tiene alguna sombra en los bancos y estas bolas metálicas. Y voy a aprovechar también para sombrear un poquito las partes derechas de los edificios, porque como el sol está en la parte izquierda del dibujo, pues todas las partes derechas de los edificios estarán un poquito más en sombra que las partes izquierdas. En este edificio, en la parte izquierda da el sol, que está detrás de la Torre Picasso, y en la parte derecha del edificio da menos el sol y por lo tanto está un poquito en sombra. Se le puede añadir al color original del edificio este color violeta que he creado así muy diluido y con eso ya le damos volumen a todo el edificio. Este edificio de aquí del Hotel Canopy, aparte de tener el volumen propio de la estructura del edificio, tiene como una especie de bandas verticales, veis ahí, que son unas bandas como triangulares que están a todo lo largo de la fachada y
Y todas estas bandas dan también una sombra propia, no es una fachada lisa, sino que es una fachada así un poquito ondulada, y eso pues lo hago también con este color. También esa torreta que tiene ahí arriba tiene un poquito de volumen. Y ahora ya voy dando entonces a todas las partes derechas de la superficie, como las columnas estas, pues ese tono de sombra para darle un poquito de volumen y que vayan cogiendo algo de sombra. También intensifico un poquito las sombras que me interesan sobre el suelo y eso, que quiero que queden bastante marcadas. Y en estos edificios de la izquierda, pues lo mismo. La parte derecha del edificio la pongo en sombra y la parte izquierda la dejo más iluminada. Esto, al hacerlo sobre el tono original, lo que consigo es que como veis, las sombras van teniendo diferentes tonos según el edificio, según el tono que haya de base, según el primer color que he dado, pues lo que hago simplemente es intensificar ese color. También voy a intensificar un poquito todas las sombras de este edificio que está en construcción para que se marque un poquito más la estructura de las vigas y la oscuridad que queda entre las vigas. Todo esto tendréis que hacerlo lo más ajustado posible para que entre dentro de los espacios y que quede lo más exacto posible para que quede la forma bien definida, sobre todo en las zonas de sombra, que es donde se define mejor la forma. Ahora ya voy a empezar a dar pequeños detalles de color, como por ejemplo los colores de la grúa. Veis que la grúa tiene como unas partes rojas y otras blancas. Realmente son las barras metálicas que van coloreadas así, pero bueno, lo podemos dar como una zona de color que dé ese tono a la grúa. Y ahora voy a empezar a dar algún detalle un poquito más brillante, por ejemplo en la ropa de esta persona. En la ropa original de esta persona no era así, era de un color oscuro, indeterminado, tirando a negro, entre azul y negro, pero como me interesa destacar esta persona con un color brillante sobre el fondo de los edificios, que es más neutro, pues le doy este color para que así destaque bastante la figura respecto al fondo de edificios. Luego ya voy dando un poquito aleatoriamente al resto de las figuras los colores. A este le doy un pantalón azul y así voy creando detalles de la ropa y eso. Luego aprovecho también algunos tonos que tengo para ir dándole colores a la farola, colores a alguna zona de sombra, todo el mástil este de la farola también le voy a dejar un poquito de brillo blanco por la izquierda, pero la parte derecha la voy a oscureciendo. También le doy un poco de volumen a estas esferas. Y voy dando ya algunos detalles de las ventanas de los edificios, los balcones, las ventanas, toda la zona un poco en sombra de los edificios. Esto realmente no tendría un color muy determinado, es simplemente oscurecerlo un poquito para que se vea que hay una forma ahí diferente, que no es una fachada plana, sino que tiene terrazas, tiene ventanas, etcétera. Ahora ya voy a oscurecer un poquito toda esta zona de árboles que hay aquí. Hay un parque con una fuente ahí y toda esta zona que había pintado plana en un principio, porque es muy pequeña, pues le doy un poquito de volumen para que se vea que no es una superficie plana, sino que tiene sus sombras y sus luces. También le doy un poquito de volumen a los setos estos de aquí. Sobre el color verde claro que he dado al principio, lo que voy haciendo es dar sombras, sobre todo en la parte derecha y en la parte inferior de las plantas. Aquí, como veis, yo estoy apoyándome en mis piernas directamente para hacer el dibujo, pero hay una serie de utensilios, unas tablitas de madera que
que tienen también espacio para meter los pinceles, para meter incluso un vaso de agua, etcétera, y que puede ser un poco más cómodo para apoyar el cuaderno sobre esa tabla que apoyarlo sobre las piernas. Yo lo hago así porque por llevar menos trastos y menos cosas, como veis, lo que llevo cabe en una mochila muy pequeña y me resulta más cómodo, pero que sepáis que hay una serie de artilugios que como una especie de tablitas pequeñas de madera que lo encontráis seguro en internet por cualquier lado y que os sirven para apoyar el cuaderno y que sea más cómodo el dibujar en la calle. Ahora ya voy dando un verde oscuro a toda la barandilla que veis que hay aquí en primer plano. Eso le da un poquito de profundidad al dibujo y marca como una especie de límite inferior en todo el dibujo para que no se pierda el suelo ese de la plaza de la Torre Picasso en el papel, sino que tenga ahí un límite, que es toda esta barandilla, que al marcarla directamente en un verde muy oscuro, pues destaca bastante y se ve bien la forma. Es un verde, el que uso es un verde de perileno, y que es un color verde oscuro que viene ya así. Si no lo tenéis podéis mezclar verde con un poquito de violeta o un poquito de negro incluso, para que el verde sea lo suficientemente oscuro como para que destaque bien. Ya tenemos más o menos toda la parte de color dada, entonces voy a dar detalles con este rotulador. Es un rotulador Micron rojo, que la característica que tiene es que es como más o menos parecido a los Uniball que tengo yo de Unipin. Y es un color indeleble que si le tuviera que dar agua por encima no se correría, aunque al final yo lo que hago es darlo al final de todo cuando ya esté seco el color. Y con esto doy detalles finos, como por ejemplo este anuncio de Mapfre que hay aquí en este edificio. Esto darlo con pincel, el tamaño que estoy trabajando, sería un poquito complicado y no quedaría muy nítido. Entonces es mejor darlo con rotulador, de esta forma queda bastante más intenso y queda más nítido, y ya puedo dar detalles como por ejemplo las barras de la grúa. También puedo ir haciendo otros detalles, como por ejemplo aquí en la cazadora esta roja de esta chica, que es en plan plumas, así como con rayas horizontales, pues le voy intensificando toda la parte de la derecha, que es la parte que está en sombra. Así gana un poquito de intensidad el color, porque el color de acuarela siempre es un poquito más suave, entonces con este color de rotulador ya le doy un tono mucho más intenso. Una vez que ya tenemos estos detallitos de color, también podemos con un rotulador negro, por ejemplo un 03, que ya un poquito más intenso, pues resaltar algunos elementos. Veis que esta farola de aquí, entre tanto color y tanta forma de ahí, ha quedado un poquito perdida la forma. Entonces con este rotulador, que no sea excesivamente grueso, pues voy destacando algunos elementos, los elementos que quedan más en primer plano y los que me interesan destacar. Con respecto al fondo, pues al darle esta línea negra alrededor por toda la zona de la silueta, pues le doy un poquito más de protagonismo a esa figura y la destaco con respecto al fondo. También voy a destacar un poquito silueteándolo toda la barra esta de la barandilla. Aquí el truco es dar algún realce, algún resalte a algunos elementos, pero no a todos, porque si lo diéramos a todos, lo que haríamos sería ensuciar el dibujo y al final acabaríamos poniendo todo en el mismo nivel, que es lo contrario a lo que queremos. Lo que queremos es destacar alguna cosa, algún elemento pequeñito con respecto al fondo. Entonces es simplemente concentrarse en los principales y los que están más cercanos. Esto conviene hacerlo siempre al final de todo el dibujo,
primero porque el color del fondo tiene que estar seco y segundo porque una vez que ves ya el color acabado y ves el dibujo ya más o menos acabado, es cuando puedes decidir qué zonas quieres destacar y qué zonas se van a quedar un poco de fondo, así diluidas al fondo. Entonces aquí veis que estoy dando un poquito más de sombra negra a la parte de la barandilla y así lo destaco un poco más. Ahora voy a hacer otro acabado final, que es por ejemplo añadir gente a toda la zona esta de la plaza. Como veis son formas muy sencillas, como una especie de zanahoria así plantada en el suelo con un puntito arriba que es la cabeza, y con esto doy impresión de que hay mucha gente ahí, pero son gente que no está definida, son simplemente sombras que voy marcando ahí en negro. Ahora ya con un rotulador fino también voy a dar un toquecito final que me gusta poner siempre, que es la fecha en el que está hecho el dibujo. Es algo un poco accesorio, secundario, pero que viene bien porque al cabo del tiempo ves el dibujo y tienes un elemento más que te recuerda dónde está hecho el dibujo, y, en qué fecha y eso, y es un toque interesante. Bueno, pues con esto ya más o menos quedaría el dibujo acabado. Lo acerco un poquito para que veáis los detalles. Habéis ido viendo cómo lo voy haciendo un poco por etapas. Este es el material que he traído, es lo mínimo imprescindible y os animo a salir a la calle porque realmente hay una diferencia entre hacerlo en casa y hacerlo en la calle, el color. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo. Gracias.